Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase del libro de los Hechos. El día de hoy estamos comenzando el capítulo 12, así que vamos para allá. Bien, vamos a darle lectura al capítulo 12, dice así: En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Ya aquí desde el primer versículo estamos viendo de qué va a tratar todo este capítulo, ¿verdad? A lo mejor ya lo leíste, espero que sí. Y pues bueno, ¿quién es ese rey Herodes? El rey Herodes es el nieto nada más y nada menos que Herodes el Grande. Aquel Herodes el Grande recordado por los judíos de este tiempo, aquel que reconstruye gran parte, pero también remodela el templo. ¿Para qué? Pues para ganarse a los judíos, recién acá el puesto el rey. Recuerden que también Herodes el Grande fue el que recibe también esta noticia de estos sabios del oriente, van a ser el Mesías. Entonces él da la orden más adelante de que maten a muchos inocentes, a todos estos pequeños. Y entonces, claro, los papás de Jesús son avisados de parte de Dios. Ellos salen huyendo de Belén. Y entonces, ¿a dónde van? Hacia Egipto. Ese Herodes el Grande tiene un nieto llamado acá Herodes Agripa. Pues ahora está metiéndose la persecución, no solamente liderado por este bando religioso judío, sino que ahora también ya el poder civil, hablando de los reyes, ¿verdad? El rey Herodes está echando manos. ¿Por qué? Bueno, porque hay cuestiones políticas, porque hay una conveniencia también, se está ganando adeptos, se está ganando también a los grandes religiosos, se puede decir a los grandes líderes. A él le convenía todo esto y por eso quizá también estaba haciendo de las suyas. Ahora el versículo 2 dice, y mató a espada a Jacobo. Estamos hablando del apóstol. De hecho, de los apóstoles fue el primero en morir. Jacobo dice, hermano de Juan. Ustedes lo recordarán. Así que esto me recuerda también a la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 20 al 21. El apóstol Pablo escribiendo lo siguiente acerca de esto. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza, de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Uno, por vida, pues dando testimonio a los demás hermanos de quien vive en nosotros. Un testimonio que nosotros podemos dar y la gente conoce a Jesús porque ve a Jesús en tu vida y en la mía. Pero también dice, o por muerte, porque hasta el día de hoy, ¿cuánta gente allá atrás ha dado su vida por la traducción de las Escrituras, por ir a evangelizar a otros lugares, por ir misionero a ciertas selvas, ciertos lugares peligrosos? Hasta el día de hoy sigue habiendo lugares peligrosos y personas dan su vida. Entonces, Cristo es magnificado, dice acá, o en la vida o en la muerte. Termina el versículo 21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que esto sea una convicción en nuestra vida, hermano, que esto sea una convicción, una verdadera convicción en nuestra vida. Que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque es como el favor que nos hace, ¿no? Vamos a estar ahora con Dios, descansando. Adiós, mundo. Ahora sí que todo lo que este mundo contiene, ahora estaremos delante de Dios. Así lo veía Pablo, confiando en esa gran promesa, no solamente en la salvación, sino en la promesa que Él nos resucitará, que nos dará un espacio, un lugar, una casa, la cual es construida por las manos de Dios. Ese lugar ya no va a haber más llanto, no más dolor, un nuevo cuerpo. Va a ser genial ese día. ¿Cuánto anhelamos que venga Cristo? O de alguna otra manera decirle a Dios, bueno Dios, mientras tú vienes, permíteme hacer tu voluntad, que otros puedan ver a Cristo en nuestra vida. Hermanos, esto debe ser nuestra convicción, y aun si Dios nos llevara, y a lo mejor no pudiéramos concluir, bueno, otros lo harán, pero si Dios decide llevarnos o permite una persecución en la cual a lo mejor nosotros llegáramos a morir, pueda ser esta nuestra convicción. El morir sería una ganancia. ¿Tú lo crees? Realmente el día de hoy es una convicción. Eso es un desafío. Y la verdad es que es un desafío emocional y mental, pero también debe ser por fe, convicción. Versículo 3 dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, ¿lo ven? Esto es algo ya político, dice ahí, procedió a prender también a ¿quién? A Pedro. Estamos hablando de un pez gordo para ellos. No era para nada desconocido, ¿verdad? Para Herodes, que Pedro estaba liderando, que Pedro estaba hablando en las plazas, que ya había sido encarcelado varias veces. Seguramente estos líderes religiosos hablaron también con Herodes. Mira, estamos teniendo este problema. No te conviene a ti, pero a nosotros menos. Y probablemente por ahí Herodes
Bueno, yo estoy aquí sugiriendo, ¿verdad? Pero entre estas cosas políticas hay muchas cosas que seguramente por debajo no entendemos, no conocemos, pero aquí vemos los resultados de esto y dice, eran entonces los días de los panes sin levadura, así que estamos comenzando esa semana llamada Pascua también, se está celebrando una fiesta, gente está viniendo a esta fiesta y fíjense lo que va a hacer con Pedro Herodes, o cuál sería más bien el plan. Pedro está en la cárcel ahora. Dice versículo 4, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Sale, o sea, esto es un pez gordo. Por lo tanto, seguridad, ¿verdad? Ante todo, el humano siempre queriendo sorprender, ¿verdad? Al otro humano, pero lo que ellos no saben es que nosotros tenemos un Dios que es sobrenatural, o sea, un Dios que nos sorprende día a día. Ese es el Dios de Pedro, ese es el Dios tuyo y mío. ¿Qué va a suceder? Bueno, él lo ponen en la cárcel, le ponen custodios, ¿verdad? Dice que hay 4 grupos y cada grupo es de 4, así que esto estaba verdaderamente vigilado. Vigilado. Dice ahí, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua, pero imagínate Herodes queriéndolo sacar, pero no creas que era para liberarlo, no. No, normalmente, ustedes recuerdan la tradición, normalmente se saca algún preso que para o liberarlo o para ejecutarlo. ¿Y qué crees que el pueblo iba a decir de Pedro? Ah, libérenlo. No, realmente el plan era ejecutar públicamente a Pedro. Era ejecutarlo. Por lo tanto, así se iba a ganar no solamente a aquellos judíos arraigados a esta tradición, a una tradición, pero también a los líderes religiosos. Había un plan, pero no contaban con que Dios tiene un plan que siempre se va a hacer, a pesar del hombre, a pesar de las guerras, a pesar de los conflictos y la oposición. Dios siempre va a cumplir su plan, su propósito contigo y conmigo. Aunque medio mundo se ponga en contra, nadie puede con Dios, ni con los planes de Dios. Eso lo debes de tener bien, se puede decir bien convencido, ¿verdad? Con fe en nuestro corazón, en nuestra vida. Andamos por fe, pues listo, confiemos en Dios, que se va a hacer conforme Dios quiere que se haga. Versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia amaba también a Pedro, amaba también a los hermanos, pero sabían que esto era una prueba para la iglesia, pero también era una prueba para Pedro. ¿Qué hizo la iglesia? Se puso a llorar, se puso preocupada, se estresó. Probablemente sí. Humanamente nos sucede cuando pasa este tipo de cosas, cuando un hermano está en problemas, cuando un hermano secuestrado, nos pone de verdad a pensar y emocionalmente nos deprime, nos decae, o sea, nos pone tristes. Pero las batallas no se ganan ahí nada más encerrándote y pensando que medio mundo está en contra de ti, que qué está pasando en mi vida y las pruebas. No, hermano, las batallas se ganan orando, de rodillas, humillándote a Dios y orando. ¿Y qué hizo la iglesia? Dice que oraban, pero fíjense lo peculiar de esto, lo genial. Pero la iglesia hacía sin cesar. Y lo comprobamos más adelante, ahorita vamos a llegar, que realmente cuando Pedro es liberado, la iglesia, ¿qué estaba haciendo? Orando. ¿Y qué hora era? Era la noche, estamos hablando de la madrugada. Y la iglesia estaba orando. O sea, estos se tomaban en serio la oración. Y yo pregunto muchas veces, ¿tú y yo nos tomamos así como lo estamos viendo, leyendo? ¿De verdad nos tomamos en serio la oración? Hermano, cuando te tomas en serio conversar con Dios, clamar a Dios, humillarte a Dios y seguir clamando, cuando te lo tomas verdaderamente en serio, con una fe que tú sabes que Dios te va a responder, Dios lo hace. Dios lo hace. Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, imagínate, se acaba la fiesta. Le iba a sacar, dice, aquella misma noche, o sea, antes de que al siguiente día en la mañana, listo, se ejecutara, esa noche, fíjense lo que sucedió. Aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban ¿qué? Dice ahí, la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro del costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así.
y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Imagínate ahí al Pedro a altas horas de la noche, cansado, preocupado, él orando quizá antes. Lo despiertan, un ángel lo despierta, dice que brillaba, había luz. Él pensó que era una visión, quizás hasta un sueño, a saber lo que en ese momento él estaba viviendo y tú sabes, pues esas altas horas de la noche, normalmente cuando te despierta un ruido o algo así, no es que te despiertas atento como el día de hoy, ahorita en ese momento estoy, ¿no? Generalmente uno pues, como que adormilado empieza a hacer las cosas, como cuando vas al baño, como cuando vas y tomas agua porque tienes un montón de sed, al otro día ni te acuerdas. O sucede algo y al otro día ni te acuerdas, pero bueno, imagínatelo así al Pedro. Y entonces, ¿ahora qué sucede? El ángel le da instrucciones, le dice, sígueme, vamos para acá, vamos para acá. Y Pedro estaba todavía como que no consciente de lo que estaba pasando. Dice, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron. Sobrenatural. Qué sorprendente está esta historia. De verdad. Y versículo 8, le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así. O sea, Pedro obedeciendo. Dice, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. ¿Cómo son los hombres de Dios? Mira, esto me llama mucho la atención. ¿Cómo es que Pedro no preguntó, no interrogó? Lo hizo, no sé si en automático, pero no es tanto en automático, sino que Pedro sabía, también en su interior, recuerden, el Espíritu Santo que mora, listo, nos da lo que sigue, lo tengo que hacer. Era alguien dispuesto y obediente. Normalmente así debemos de ser. Y muchas veces tú y yo estamos preguntando y preguntando a Dios el por qué y para qué, como muchas veces niños pequeños, ¿no? Y ya una persona como Pedro, maduro, ya no, listo, vámonos, ¿no? A lo que sigue. Versículo 9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era en verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. O sea, el ángel estaba no solamente liberándolo, ayudándole, dándole instrucciones, sino que lo iba cuidando, lo iba custodiando, como un guardaespaldas, como un ángel guardián, ahora sí, específicamente, porque Dios lo envió para eso. Y pasando una cuadra, listo, el ángel se aparta de, es seguro, vámonos. Sobrenatural. Gracias a Dios, sí, pero una iglesia que estaba consciente de este momento, de esto que estaba viviendo, porque entre el versículo 3 y entre el versículo 6 estamos hablando que había pasado una semana. Toda esta fiesta pasó, él encarcelado y el plan de ejecutarse al final. No contaban con que Dios llegó a tiempo. Y esto, señores, mis hermanos, es algo que nos cuesta comprender. Tú y yo queremos las cosas ya. Queremos orar y pensamos que Dios tiene que contestar ya. Al siguiente día, ya. No, muchas veces Dios nos tiene que meter a prueba. Pedro estaba siendo probado. La iglesia estaba siendo probada. De hecho, una persecución, en medio de persecución, la iglesia acostumbrándose a orar, porque recuerden, la persecución no se ha acabado. ¿Se acuerdan de esa gran persecución? Bueno, imagínate a la iglesia, ahora sí, tomándose en serio la oración. Tú y yo, muchas veces no tenemos prueba y muchas veces olvidamos orar. Olvidamos rendir cuentas a Dios, confesar nuestro pecado, pero apenas empieza la prueba, apenas empieza la enfermedad, un diagnóstico, apenas alguien de nuestros familiares que amamos mucho, se puede decir, le está sucediendo algo trágico o mal, inmediatamente somos buenos para doblar rodillas, y qué bueno, pero también debería de ser cuando estamos bien. Cuando no estamos bajo prueba, nos deberíamos de tener ese hábito de orar, de clamar a Dios por otros, porque muchas veces usted y yo acostumbramos a orar nada más por mí, por nuestros placeres, muchas veces por nuestra conveniencia y por la gente que normalmente aquí nos rodea. Pero ¿por qué no nos tomamos el tiempo para orar por aquellos que están en este momento en aflicción? Por misioneros, por pastores, por iglesias en el mundo que están dando en este momento el 110%. Están ahí en peligro muchas veces. Y no oramos, no nos acordamos. Iglesia, oremos más y no estemos pidiendo, y más bien pidamos menos para nosotros.
oremos más por otros. Eso es lo que estaba haciendo esta iglesia por Pedro. Y recuerden, Dios siempre llega a tiempo, nunca tarde, es a tiempo. Así lo podemos ver en diferentes lugares, en diferentes zonas de la Biblia, con diferentes hombres y circunstancias. Y hablando ahorita de oración, me gustaría hablarte de algunos hombres de oración, ¿verdad? Por ejemplo, Ana. Ana oraba y había incluso ahí algunos sacerdotes que la criticaron, sobre todo aquí el principal sacerdote. Oye, ya vete, Ana, estás ebria. Incluso se burlaron de ella, pero ella ferviente sabía que Dios tenía una respuesta. ¿Qué pasó? Tuvo a su hijo que le puso por nombre, usted recuerda, a Samuel. Y no solamente eso, no solamente nació Samuel, ella era estéril, ya de edad avanzada, también tuvo más hijos, no solamente a Samuel, sino que Dios le dio mucho más hijos. Pero era estéril. Pero la oración. Usted recuerda ahí al rey Ezequías, ahí en Segunda de Reyes, capítulo 19, 14. Este rey de Asiria, ahí amenazando que los iba a destruir, que iba a conquistar, que se rindieran por la paz, hagamos paces, hagamos negocio. Pero también este rey estaba blasfemando contra Dios. Y entonces, ¿qué pasó con este rey Ezequías? Dios, aquí estamos. No es posible que este hombre haga esto. Tú eres el único Dios verdadero. Y le pide protección, le pide que haga algo Dios. Y él y también sus siervos orando. ¿Y qué sucedió? Un milagro. El ángel de Jehová dice que llegó allí al campamento de estos soldados asirios y los mató a todos. ¿Y qué sucedió? Pues listo, el reinado asirio se rindieron prácticamente, ya no quisieron más. Regresan, ¿verdad? Regresó y ahí ahí sí continuó la historia. También Daniel, usted recuerda, no solamente Daniel, sino también los amigos de Daniel que oraron. Pero Daniel sobre todo, que tenía esa costumbre de orar en la mañana, en la tarde y por la noche. Y no, la Biblia no habla de los alimentos, no es que oraba por los alimentos, él realmente se tomaba en serio el hablar con Dios 3 veces al día, sin falta. Él oró no solamente para descifrar el escrito en la pared, recuerdan ustedes esa parte, pero también él oró cuando que nadie tenía que pedirle a ningún Dios, solamente al rey, consultarle solamente al rey, y cualquiera pues que lo hiciera iba a entrar al foso de los leones. Y entonces Daniel oraba a Dios, y entonces aunque estuvo en el foso de los leones, Dios le protegió. Oración, hermanos. La oración es efectiva. La oración es nuestra herramienta, una arma poderosa que Dios nos ha dado, el poder comunicarnos gracias a que Cristo pagó el costo, el precio por nuestro pecado para que Dios entonces nos vea limpios y podamos entrar hasta el mismo trono de gracia y Él nos escuchará. Tenga fe, tengamos fe, Él nos puede escuchar. Dios no llega tarde, Él nos escucha. Bueno, vamos a avanzar aquí al versículo 10. Dice, habiendo pasado la primera, eso ya lo leímos, vamos al 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Y qué cree que esperaba Herodes y el pueblo judío? Pues que lo mataran. Así que Dios le ha librado, ha enviado a su ángel. Esta no es la primera historia donde Dios envía a su ángel. Recuerden, acá en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, pues, Dios ha enviado a su ángel y sobre todo también al ángel de Jehová. Así que esto es sobrenatural, es sorprendente, me encanta esta historia, al igual que todas las historias que hemos estado leyendo, ¿verdad? Del libro de los Hechos, cómo la iglesia de aquel tiempo vivía, cómo era su compromiso con Dios, cómo predicaban el evangelio, la gente se convertía. Genial. Así que, si te quieres parecer a una iglesia, debemos parecernos a esta iglesia, debemos imitar. Por eso tenemos aquí este manual llamado la palabra de Dios, la Biblia. Imitemos, seamos una iglesia que ore. Si eres líder, si eres un pastor que estás escuchando, si eres un misionero, si eres alguien que quiere plantar iglesias, si quieres realmente ese ministerio, de verdad tienes una gran responsabilidad. Es de llevar a ese pueblo a rendirnos a Dios y orar. Si es que en tu iglesia no hay eso, pues bueno, es tiempo de despertar y empezar a orar más. Versículo 12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre, dice, Marcos, donde muchos estaban reunidos orando.
Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, imagínate ahí Pedro tocando, ¿no? ¿Quién? Pues soy Pedro. No, hombre, esta muchacha corrió emocionada, dice, ¿de verdad? La fe. Ella no tuvo duda, ella no tuvo que abrir la puerta para verificar, no, ella escuchó la voz de Pedro y dije, es Pedro, listo, ahí está, déjame irles a avisar. ¿Y qué sucedió? Dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió la muchacha Rode, versículo 14, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca, ya sabes, siempre en la iglesia, es genial, ¿no? Tenemos gente con mucha fe, pero también tenemos gente que aún duda, ¿no? De los milagros. No, espérame, eso no puede ser cierto, ¿no? Quiere pruebas, o sea, siempre quiere cosas tangibles, y es normal. Y gracias a Dios también por esas personas, ¿no? Porque cuando ellas creen también, pues también nos emocionamos más. Y perfecto, dice, le estoy mostrando aquí al hermano que esto es de Dios. Estás loca, dice, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía, dice, y llamando allá a la puerta, dice, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Qué genial es para la iglesia cuando vemos un milagro. Cuando oramos por aquel hermano enfermo, de repente nos llega la noticia que se curó, que ha sido sanado. Cuando oramos por aquella persona que a lo mejor, no sé, está pasando por una situación difícil, familiar o algo así, y de repente, ¡pum!, hay restauración. ¡Qué genial! Esa clase de testimonios anima a la iglesia. Dice acá que los hermanos quedaron, ¿qué? Sorprendidos. Dice ahí, atónitos. Quedaron, ¡wow! Lo que Dios está haciendo. ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos milagros? ¿Cuándo fue la última vez que hemos vivido incluso los milagros? Ese tipo de milagros, yo creo que todos los milagros nos sorprenden. Versículo 17. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que, hey, tranquilos, ¿no? Estaban yo creo que tan felices. Dice, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue al otro lugar. Bueno, aquí en el versículo 17 aprendemos algo muy importante que debe hacer la iglesia. Dice, les contó cómo el Señor. Qué importante es que cuando un hermano sucedió algo en su vida, considerarlo para que cuente su testimonio, porque recuerden que también esto edifica la iglesia. Así que hermanos, si te enteras de alguien en tu iglesia, en tu congregación, que está pasando por algo y de repente Dios está haciendo algo tan sobrenatural, los demás lo tienen que escuchar. Es más, hasta lo podemos grabar y publicarlo, y en redes sociales podemos hacer muchas cosas para edificar, para incluso llamar la atención. ¡Ey! Este es Dios, ¿verdad? Lo podemos hacer. Acá Pedro lo estaba haciendo, estaba contándolo como el Señor. Imagínate ahí escuchando su historia, increíble. A mí me encanta escuchar a hombres o mujeres de Dios cuando tienen por ahí alguna experiencia sobrenatural, increíble. Me ha tocado a mí escuchar a personas incluso en peligro de muerte, cómo el Señor les ha librado. Y yo me quedo así de, órale, me encanta escuchar eso. No solamente leerlo en libros, ¿no? Porque ya hay personas que hacen toda su vida, casi biografía y testimonio. Ahora escucharlo de personas que pues normalmente sí conoces, es genial. Es genial, edifica la iglesia. Otra cosa dice aquí, y dijo, haced esto, saber esto, ¿a quién? A Jacobo. ¿Cuál Jacobo es? El medio, recuerde usted, el medio hermano de Jesús. El que Jesús se le aparece. Antes era incrédulo, ya lo vimos ahí en la primera lección, segunda lección. Se convierte, ahora es líder de la iglesia en Jerusalén. Háganle saber a Jacobo. Listo. Vamos a celebrar, pero no solamente eso. Jacobo seguramente le va a hablar a la congregación en Jerusalén y va a ser edificada de lo que está sucediendo, lo que está pasando. Ya que Pedro, pues también lo conocían. Dice ahí, y los hermanos, dice, y salió y se fue a otro lugar. Versículo 18, vámonos, dice Pedro, me voy. Así que él corría peligro. Versículo 18, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados. ¿Sobre qué había sido Pedro? O sea, entre los mismos soldados. Aquí todavía Herodes no entra, pero entre los mismos soldados, ¿qué pasó? Imagínense esos 4 grupos de 4. Estamos hablando de 16 personas. Imagínate lo que... Oye, ¿lo viste? No, pero ¿qué pasó? Mira, no hay rastro. ¿Qué sucedió?
Pero también lo otro es que estaban en peligro, porque recuerda la ley romana, que había ese asunto de que si tú tienes custodiando a un preso y tú eres el responsable, bueno, la sentencia para él podría ser también para ti. Y en este caso, sentenciado a muerte Pedro, pues bueno, la sentencia para ellos podría ser la muerte, a menos de que el rey pues lo evitara o dijera alguna otra cosa. Pero desgraciadamente eso no va a suceder así. Vamos a leer lo siguiente, dice: Mas Herodes, versículo 19, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Los llevó a la muerte, siendo personas inocentes. Dice: después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Versículo 20. Vamos a pasar a la última parte ya de Herodes. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, dice ahí, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Cosas políticas, cosas de ganado quizá, o quizá de trigo, o quizá de cosas comerciales. Como tú sabes, en la política y en lo comercial siempre va a haber soborno, siempre va a haber cosas pues mal hechas. Era lo que estaba sucediendo aquí. Versículo 21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. O sea, ¿qué está hablando este versículo? Ropas reales, les arengó. Quiere decir que se paró el pecho muy alto. Esas ropas reales, que es como diciendo, hey, aquí el que manda soy yo. Aquí, si ustedes están bien es por mí. Y siempre el yo de la gente y de las personas sobre todo que tienen o que Dios les permite ese poder, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? Dice, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Eso era lo que quería escuchar Herodes. Por eso la ejecución o el plan de ejecutar a Pedro. Quería ganarse y que dijeran, es Herodes, es grande. Es Herodes, porque recuerden a su abuelo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió? Que aún el pueblo blasfemando, porque lo que están diciendo es querer hacer Dios a un hombre, es una blasfemia. El versículo 23 dice ahí, al momento un ángel del Señor le hirió. ¿Por qué? Porque Herodes, dice ahí, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró, dice ahí, comido de gusanos. Y ahí el historiador Josefo también nos da pues un veredicto, ¿verdad? No veredicto, sino más bien el historiador Josefo nos dice también que pues Herodes definitivamente sí fue muerto y fue justamente en esta etapa. Así que es una evidencia más de este relato de Lucas, la veracidad que tiene, ¿verdad? Este relato. Vamos a pasar a lo siguiente, dice versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Listo. Cuando Dios habla y dice esto se va a hacer, se hace. Se hace. Vendrá oposición, vendrá persecución. Eso no va a ser más que la iglesia despierte y siga haciendo más su trabajo, más alumbre, más oración, más de todo, más poder y el Espíritu Santo usando a estos santos para la gloria de Dios y más personas venían. Así que no hay nada ni nadie que pare el plan de Dios que tiene para su iglesia. Así que ánimo, hermanos. Si estamos pasando tribulación, ánimo, no será para siempre. Si estamos en este momento súper bien, ánimo, entonces ora, agradece y empieza a orar por otros. Empieza a orar por aquellas personas que a lo mejor en este momento están pasando tribulación. Así que estamos siendo animados por la palabra de Dios. Por último, versículo 25 dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a ¿quién? A Juan. Dice, el que tenía por sobrenombre Marcos. A Juan Marcos, ¿verdad? Recién convertido, inexperto, pero con una pasión para adorar y alabar a Dios. Lo vamos a ver ya acá en el capítulo 13. Así que próximamente lo estaremos estudiando, no se lo pierdan. Y pues bueno, el día de hoy estamos aprendiendo tantas cosas. Entre ellas, creo que el tema más importante es el de la oración. Y cómo Dios responde y a tiempo. Hay veces que la respuesta de Dios es espera. La respuesta de Dios puede ser un no y a lo mejor no nos va a gustar, pero debemos aprender a depender de Dios, que si Él dijo no, es para tu bien, es para mi bien, aún sea la muerte, aún sea la muerte de algún familiar, aún sea algo que a lo mejor nos va a causar dolor, pero cuando Dios decide va a ser por nuestro bien, porque en el futuro, aunque no lo conocemos, sabemos que de algo va a servir, de algo nos va a ayudar o va a impactar a otros. Es así. Así funciona, debemos estar dispuestos incluso a recibir un no
delante de Dios, pero también estar dispuestos a que si el Señor dice que sí, podamos disfrutar ese gran milagro, pero no olvidarnos de que la gloria es de Dios. Jamás. La gloria es de Dios, no mía ni de nadie más, solamente es de Dios. Así que vamos a cerrar nuestros ojos. Gracias, Dios, por esta tarde, Señor, que nos regalas. Padre, gracias por enseñarnos y recordarnos, Señor, que tú eres soberano, que tú llegas a tiempo, Señor, que nos invitas a aclamar, Señor, a adorarte, pero también a estar en oración, Señor, fervientes diariamente, Señor. Y como lo hizo esta iglesia, pues sin cesar, Señor, permítenos, Señor, y ayúdanos, Señor, a tener ese apetito, Señor, por conversar, por clamar a ti, Señor, y también por tu palabra. Gracias por animarnos, Señor, este día, Señor. Te pido, Señor, por cada persona que está escuchando, Señor, también bendíceles, dale sabiduría, Señor, anímales a orar, Señor, a tener ese tiempo, Señor, también de intimidad en tu palabra, también en esa conversación, Señor, a procurar nuestra relación personal contigo, Señor, en el nombre de Jesús, amén.